La Universidad Nacional y el CINART S.A. presentan Una Mirada. Una Mirada. Hoy, El primer domingo de febrero, los costarricenses elegiremos más de 6.000 cargos municipales. Esta será la primera vez en la historia del país en que se eligen tantos cargos en una sola votación. Pero a pesar de que la población no conoce con exactitud cuándo van a ser las elecciones, sí hay una alta disposición a participar en este proceso electoral. 62 partidos políticos y más de 34.000 candidatos se disputarán las alcaldías y puestos municipales como regidores, síndicos e intendentes. pretendemos participar, como le estoy contando, en todo el país con nuestra bandera, sin alianzas con otros partidos políticos, con la intención de superar dramáticamente los resultados que obtuvimos en las últimas elecciones. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte a nivel de todo el país. Tenemos candidaturas aproximadamente en 72 cantones que vamos como Frente Amplio y en otras que vamos en alianza con otros partidos políticos. Hay muchísima gente trabajando, la gente está muy entusiasmada y bueno, queremos buscar ganar algunas alcaldías, pero sobre todo nos interesa ganar regidores para ir preparando a nuestra gente en los gobiernos locales. Hoy en Una Mirada conversaremos sobre la política electoral de cara a las elecciones municipales. Acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINART S.A. Mi nombre es Maribel Quiroz Jara y en esta oportunidad les voy a acompañar a conversar con la gente que está aquí en el set sobre la importancia de la participación política, sobre todo de cara a las elecciones municipales que tendrán lugar el 7 de febrero del año entrante, en la que se espera que haya una importante presencia del electorado. Ya toda la maquinaria está trabajando en pos de esto, pero es muy importante que usted participe activamente y que salga a votar. Para hablar sobre este tema nos acompañan en esta oportunidad el señor Guillermo Acuña González, director del Instituto de Estudios Sociales en Población de la Universidad Nacional. Gracias, Guillermo, por estar con nosotros. Gracias, Maribel. También está con nosotros José Andrés Díaz González, quien también es investigador del IDESPO de la UNA. Bienvenido. Gracias por la invitación. También está con nosotros Lorena Camacho de la O, quien es la directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Nacional. Bienvenida. Gracias, Maribel. Y también nos acompaña el señor Hugo Picado León, ha sido colaborador de Una Mirada en estos temas, quien es el director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y FED del Tribunal Supremo de Elecciones. Gracias por estar con nosotros. Siempre un gusto estar aquí, Maribel. Muchas gracias. Este programa lo realizamos en el marco del 40 aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población, que realizó una encuesta precisamente relacionada con este tema y con el tema de las elecciones municipales. Tal vez para introducir, Guillermo, ¿por qué el IDESPO decide realizar esta encuesta sobre percepción sobre aspectos de coyuntura y culturas políticas en Costa Rica, que incluyó un importante tema sobre elección municipal en el marco de su 40 aniversario? Sí, bueno, realmente un gusto de nuevo estar acá en Una Mirada, Maribel. Amigos y amigas televidentes, para nosotros es gratísimo estar celebrando este año los 40 años de vida académica. Como usted lo mencionó, el instituto es una unidad más de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y como parte de su trabajo realiza constantemente esfuerzos por estar midiendo distintas percepciones y distintas opiniones que tiene la población costarricense frente a diversos temas.
en esta ocasión los colegas y las colegas del programa de investigación Umbral Político, que hace estudios sobre discursos e imaginarios políticos sobre diversos temas, consideraron pertinente aprovechar la coyuntura y la cercanía de las elecciones municipales, que ya las tenemos a la vuelta de la esquina, y bueno, fue realmente una oportunidad muy interesante que ahora más adelante en el programa José Andrés y junto con Lorena y Hugo vamos a estar analizando. Don Hugo, ha habido un particular llamado en torno a esta elección. ¿Por qué? ¿Cuál es la trascendencia que tienen estas elecciones que tendrán lugar el 7 de febrero próximo? Las elecciones del 7 de febrero serán elecciones históricas para Costa Rica. Será la primera vez en la historia en que tendremos elecciones municipales concentradas a mitad de periodo presidencial. ¿Qué queremos decir? Recordemos que hasta 2010 las elecciones municipales se celebraron de manera dividida. En febrero se elegían los cargos de regidores y regidoras y en diciembre de ese mismo año elegimos al resto de cargos municipales. Eso cambia con una reforma legal del año 2009 y comienza a operar ahora, el domingo 7 de febrero de 2016, donde tendremos que elegir un número récord en cargos en la historia electoral del país, 6.069 cargos, y en cuanto a participación política electoral estamos también alcanzando récords históricos. Se inscribieron un total de 62 partidos políticos inscribieron candidaturas. Ese es un número récord, es el número total de partidos de escala nacional, provincial y cantonal que están participando en estos comicios y han postulado un total de 34.400 candidatos y candidatas a los diferentes puestos, superando por muchísimo el número más alto de candidaturas presentado en una elección. Esa es ciudadanía costarricense participando propositivamente, presentando sus cargos en el ejercicio del derecho al sufragio pasivo, del derecho a ser electo. Y bueno, el gran desafío es que la ciudadanía costarricense responda también de buena manera acudiendo a las urnas, porque hay que decirlo, los números históricos de participación electoral en los comicios municipales en Costa Rica han sido poco más o menos vergonzosos. Un poquito menos de 3 de cada 10 costarricenses han acudido a las urnas en promedio en 2002, en 2006 y 2010. Así que bueno, es parte de lo que vamos a conversar en este programa. Ha habido un particular llamado a que las mujeres participen, sobre todo de parte del Instituto Nacional de las Mujeres, con una campaña muy llamativa en este sentido. ¿Por qué, Ana Lorena, es tan importante que las mujeres participen en esta y cualquier otro proceso electoral? Bueno, en primer lugar decir que ojalá que estas elecciones también tengan un récord histórico en cuanto a participación de las mujeres, pero no solamente en cuanto a participación, sino también en cuanto a representación. ¿Por qué es importante? Es decir, el derecho de las mujeres a la participación política es el derecho a la igualdad. Y en ese sentido se está luchando por ese derecho. En el tanto no se logre una buena representatividad de las mujeres, hay un déficit en cuanto a la igualdad política de las mujeres. Y eso es muy importante decirlo porque se piensa que es un solo número, ¿verdad? Es decir, ¿cuántas mujeres? No, es que estamos hablando del derecho a la igualdad, no solamente de cuántas mujeres. Pero también es importante decir que el número también refleja la desigualdad, ¿verdad? El número es importante también porque nos dice muchas cosas. Es realmente el número de cuántas mujeres participan. Por ejemplo, si tuvimos solo 10 alcaldesas en las elecciones pasadas, De 81, ¿verdad? Es decir, el dato es contundente. ¿Qué está pasando con la democracia en este país? Que no incluye, digamos, a las mujeres en cuanto a la representación. Y yo quería hacer aquí también una distinción que me parece importante. Hay que distinguir qué es la participación política y la representación política. Son dos conceptos distintos. De eso podemos hablar más adelante. Sí. Sobre este tema de participación política y elecciones municipales, la encuesta del IDESPOR reveló varias cosas interesantes. Una Mirada conversó con la investigadora Cindy Mora, quien enumeró los principales resultados de esta encuesta.
Bueno, en esta encuesta encontramos fundamentalmente que las personas no saben cuándo van a ser las próximas elecciones municipales, ¿verdad? Un porcentaje sumamente alto, alrededor del 75% de la población desconoce cuándo van a ser las elecciones. Nosotros pensamos que esto puede deberse al hecho del cambio que hubo en la fecha en la que tradicionalmente se venían haciendo las elecciones, que era diciembre y ahora van a ser en febrero, ¿verdad? Pero a pesar de que la población no conoce con exactitud cuándo van a ser las elecciones, sí hay una alta disposición a participar en este proceso electoral. Por supuesto, como es una encuesta que se realizó en el mes de agosto, pues el dato corresponde al mes de agosto, ¿verdad? En donde las personas señalan que tienen una alta disposición. Habría que ver qué pasa de aquí a que se realice el proceso electoral, pero en principio hay una alta disposición. En el tema particular de la participación política de las mujeres, encontramos que la población encuestada estima muy importante que las mujeres participen para puestos elegibles en el ámbito municipal, ¿verdad? Alrededor de un 71,9% de la población estima muy importante la participación política de las mujeres. Sin embargo, por lo que conocemos de los últimos procesos electorales, eso no necesariamente, ¿verdad?, coincide con los resultados electorales, ¿verdad? En ese sentido, esta coyuntura política del proceso electoral que se avecina es muy importante para visualizar si realmente este discurso que prevalece sobre la importancia de la participación política de las mujeres en el ámbito local, que es tan alta, se coincide con un proceso en el cual las mujeres puedan acceder, en primer lugar, a los puestos elegibles y, en segundo lugar, sean votadas por la participación en el proceso, ¿verdad? Importantes resultados de esta encuesta de cara a un proceso electoral tan importante. Sí, bueno, esta encuesta es parte de una serie de estudios, como Guillermo mencionó anteriormente, que venimos haciendo desde el programa Mujer Político, y muestran, bueno, lo más interesante de estos datos es que nos permiten observar las discrepancias, por decirlo de una forma, entre lo que las personas piensan en Costa Rica respecto a política y lo que terminan haciendo. Por ejemplo, el dato de participación de las mujeres. 97% de la población costarricense está muy de acuerdo con que las mujeres deben ocupar cargos de representación pública, pero como doña Lorena mencionaba anteriormente, en este momento solo tenemos 10 alcaldesas. Que las personas dicen o asumen, por lo menos en su discurso, que es importante que las mujeres estén ahí en puestos de toma de decisión, pero no se les termina eligiendo. Aquí lo importante es preguntarnos por qué sucede aquí y qué es lo que está ocasionando este comportamiento en la sociedad. A eso le vamos a dar respuesta en el siguiente bloque. Vamos a una pausa, quédese con una mirada que ya volvemos. Regreso a usted a una mirada del programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy con el tema de participación política de cara a las elecciones de alcaldes que tendrán lugar el 7 de febrero próximo. Esto en el marco del 40 aniversario del IDESPO, que hizo una encuesta sobre este tema y otros, en el cual la principal pregunta que llama la atención es la percepción que la gente tiene de la política, que no descubrimos el agua tibia, fue realmente negativa en varios términos. ¿Cuáles fueron los principales resultados? Bueno, por ejemplo, el 80% de la población costarricense está de acuerdo con la idea de que la política es corrupta, de que esta política es algo malo, negativo, y prácticamente un 70% de la población considera que la política tiene la única intención de definir cargos de elección popular. Entonces, eso entendería un poquito la falta de motivación de las personas para asistir a las urnas en determinadas coyunturas. Si consideran que la política es algo pues, poco adecuado, corrupto, con todas las connotaciones pues, socialmente negativas, tanto para participar como candidato o participar yendo a votar, y solamente se reduce a ir a votar, pues si yo soy una persona honesta o una persona con integridad, pues me alejo, ¿verdad?, de ese tipo de procesos. Sin embargo, es bastante interesante algunos otros datos que nos dan. A pesar de eso, 73% de la población considera que la política es necesaria para el país.
las personas no... un mal necesario. Tal vez no un mal necesario. Observan que la política es algo que se necesita en las sociedades. Tal vez no están muy contentos con la forma en que la política se ha venido gestionando. Y por supuesto, tal vez se desquitan con el proceso electoral, que no es necesariamente el culpable, pero el que ha sido dibujado o igualado por distintos factores como la política, ¿verdad? Cuando es parte de ese proceso de participación política de la ciudadanía para elegir representantes, muy importante, pero no acaba, ¿verdad?, ni contiene toda la política. Entonces, tal vez él está pagando los platos rotos, ¿verdad?, de toda una serie de procesos. ¿Cómo afecta esta percepción en los procesos electorales y de participación en el país? El discurso antipolítica, antipartido que impregna a buena parte de los países de América Latina, incluyendo al nuestro, es un discurso perverso y es un discurso que parte de algunos tropos, de algunas premisas que no son necesariamente ciertas. Decir, la política es corrupta, es inexacto. Por supuesto que hay política corrupta, por supuesto que hay algunos políticos corruptos, pero es que la política es reflejo de una sociedad. También en la sociedad hay corrupción, en la empresa privada hay corrupción, en el deporte hay corrupción, pero la gran mayoría de la gente no es corrupta. Y en política eso también es cierto. Afortunadamente la gran mayoría de la gente que está metida en política no es corrupta, pero aquí hay que afinar también un concepto. Cuando criticamos a la política no deberíamos dejar de tomar en consideración que desde el punto de vista de la democracia todos somos políticos. Sí, claro. Es más, para estas elecciones municipales todos somos municipios, todos. Y en política el problema es que nunca hay espacios vacíos. Cuando la ciudadanía renuncia a participar, ese espacio siempre lo llena alguien, siempre hay un vivaracho que está dispuesto a ocupar ese espacio. Por eso es tan importante que desarrollemos capacidad crítica en la ciudadanía y empoderemos a la ciudadanía para ser la dueña de sus municipios, ser la dueña de sus comunidades. Existe una relación bastante interesante entre los cantones del país donde ha habido mayor participación ciudadana en los comicios de 2002, 2006 y 2010, que son además los municipios donde las municipalidades están funcionando mejor. Y en cambio, aquellos municipios, aquellos cantones que han mostrado índices de abstencionismo tremendamente elevados, cercanos al 80%, son municipalidades también donde la ciudadanía se queja de que no hay eficiencia cantonal, de que no hay eficiencia municipal. Entonces, de allí que tengamos, a partir de estos datos tan interesantes de IDESPO, reflexionar sobre cómo estamos entendiendo nuestro papel como ciudadanía en democracia, porque somos políticos y somos municipios. Y hago un paréntesis para felicitarlos por el 40 aniversario de IDESPO y por el gran aporte que hacen a Costa Rica. Muchas gracias. Don Guillermo. Señalar a lo que han planteado José Andrés y Hugo, que justamente me parece a mí que estamos en una época de transición donde la cultura política pareciera estar experimentando algunas modificaciones, ¿no? Siempre hay una desafección, ¿verdad?, que sigue sistemáticamente apareciendo en diversos estudios de opinión, ¿verdad?, no solo los del instituto, sino de otras fuentes académicas en la región latinoamericana, pero sí que la conducta que están mostrando los ciudadanos y las ciudadanas ante el poder local, ¿verdad?, y ante el proceso, digamos, de construcción de la política está reconfigurándose. Y lo voy a plantear con un ejemplo que yo creo que se desprende un poco de lo que Hugo señalaba hace un momento. Yo creo que hay una predisposición a un monitoreo y a un control mucho mayor de lo que las estructuras institucionales, llámese poder político a nivel nacional o local, estén planteando, ¿verdad? Y con relación al tema municipal, yo creo que la ciudadanía está comprendiendo que ya las municipalidades no son solo instituciones, cajas recaudadoras de impuestos, ¿no? Y que tienen, digamos, un poder real en la incidencia de las condiciones de vida de los ciudadanos en lo concreto y en lo cotidiano. Y yo creo que ahí hay un elemento que hay que considerar. Eso me parece que es parte como de los cambios y las transiciones. Lo otro es cómo las estructuras partidarias están
asumiendo esos cambios y transiciones al interior de la cultura política de las personas. Y tenía una referencia sobre el tema de la participación de las mujeres, pero más bien me gustaría digamos, escuchar a Ana Lorena sobre, ¿verdad? Sobre este tema de la cuestión de la cultura política, ¿no? Y para poder, digamos, conversar un poco sobre ese tema. Bueno, yo precisamente creo que más bien estos datos que nos da IDESPO y también mis parabienes para IDESPO en este 40 aniversario, ¿verdad? Y ojalá que tengamos muchísimos años por delante de IDESPO. Muchas gracias. Yo creo que este número este porcentaje más bien que plantean la encuesta de IDESPO tiene que interrogarnos. Claro. Tiene que interrogarnos como sociedad, tiene que interrogarnos precisamente como personas activas, ¿verdad? Ejerciendo una ciudadanía activa, porque nos dicen muchas cosas. Yo creo que aquí hay un nudo que hay que escudriñar de mejor manera, ¿verdad? En los futuros estudios que podamos hacer. Y yo creo que también aquí hay una responsabilidad ciudadana, pero también hay una responsabilidad de parte de los partidos políticos y hay una responsabilidad de parte de la institucionalidad pública que tiene que ver, digamos, con todos los aspectos de fomento a la ciudadanía activa, ¿verdad? ¿Por qué nos tiene que interrogar? Porque yo creo que las preguntas hay que hacerlas al revés. Más bien, ¿por qué este 73%, ¿verdad? Nos dice que no está de acuerdo con la política, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí todavía con lo que la gente dice que no está de acuerdo es importante profundizarlo. Pero voy a hablar en el tanto, digamos, las mujeres. ¿Qué pasa? Igual, yo creo que las mujeres le preguntaríamos a la política, ¿qué pasa con la política que no contempla a las mujeres? Sí. ¿Qué pasa con la política que no establece los mecanismos claros, precisos, idóneos y necesarios para garantizar una participación en igualdad de condiciones para las mujeres, por ejemplo, ¿verdad? Y yo me imagino que esta pregunta podría ser también válida para la ciudadanía. La ciudadanía se está viendo no representada, aunque vote, ¿verdad? Y bueno, un dato también importante es que vota, pero no suficientemente, no hay una participación activa de ejercicio del sufragio. Aquí yo querría señalar una cosa que me parece muy importante también para la reflexión y es precisamente que yo sí creo, es una hipótesis en términos de que hay una gran brecha entre lo que es la participación ciudadana y política y la representación. Por eso me parece importante la distinción, ¿verdad? Sí. Porque la gente participa. Es decir, si usted va a las comunidades, participan en organizaciones, ¿verdad? Son gestoras de muchísimos proyectos, pero no están representadas tampoco. Entonces, hay un problema de representación de las mujeres, por supuesto, pero en general creo que hay un problema de representación de muchísimos y diversos sectores que componen la sociedad costarricense. Y eso se refleja en el nivel, digamos, de conocimiento que la gente tiene sobre lo que está pasando a su alrededor, porque la encuesta reflejó que solo el 25.3% de las y los encuestados saben que la elección se va a realizar, lo cual también es visto por los diferentes partidos políticos como que hay un ambiente frío. Así lo definió el diputado del Movimiento Libertario, Otto Guevara, para quien las expectativas para las elecciones son muy altas, pero al mismo tiempo el ambiente electoral no es el adecuado y espera que caliente al iniciar el 2016. Pretendemos participar, como les estoy contando, en todo el país con nuestra bandera, sin alianzas con otros partidos políticos, con la intención de superar dramáticamente los resultados que obtuvimos en las últimas elecciones. Yo espero que, y esto va a calentar tardíamente, y cuando digo tardíamente es hasta enero, o sea, sinceramente no veo mucha actividad sucediendo en los meses anteriores a enero y en los meses finales de este año. No solo estamos en invierno, no hay recursos como se cuentan en las elecciones nacionales, entonces los partidos políticos debemos, los dineros que podamos recoger se guardan para utilizarlos en la recta final. En la recta final usted va a tener una gran cantidad de publicidad, por lo menos redes sociales, folletería, poquito de televisión, pero sí va a ver usted los cantones más vestidos, más signos externos de los diferentes partidos. Hay muchos partidos políticos.
¿Este ambiente frío es normal en los procesos electorales en Costa Rica? ¿Tienden de verdad a calentar, como dijo don Otto Guevara, o más bien debemos trabajar duro para que la gente cada vez se involucre más en estas alternativas tan importantes que nos ofrecen los procesos electorales? Hay que trabajar duro y es tarea de todos y todas. Doña Lorena hablaba de una crisis de representación y creo que en la raíz de esta discusión está ese tema de por medio, que es una crisis no solo de representación en la democracia costarricense, de representación en la democracia occidental. Sí. Todo el mundo democrático está padeciendo crisis de representación. Veamos ejemplos a granel en Europa, en Sudamérica, en los países anglosajones. Y frente a este desafío, que tiene mucho que ver con el enorme cambio tecnológico, con la globalización, con el acceso a la información que tiene, que tiene la ciudadanía hoy en día, que es inusitada. Nunca en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso a la información. Está propiciando esa insatisfacción ciudadana de que no se siente representado o representada por banderías políticas o partidarias como antes. Ya aquella visión mitológica de los líderes, aquella visión mitológica de los partidos políticos se ha venido deteriorando en las democracias de Occidente. ¿Qué alternativas se han buscado? Bueno, básicamente dos, y estoy hablando en términos del mundo democrático. Una es la implementación, la incorporación de mecanismos de democracia directa, y el otro es el fortalecimiento, el robustecimiento del poder local. ¿Qué significa, en términos muy llanos, acercar el poder a la ciudadanía? Lo cual es un concepto sumamente democrático. Si el poder reposa en el pueblo, la lógica es que las formas de resolver los problemas políticos estén muy cercanos a la ciudadanía, estén en el ámbito de lo local y no allá alejados en edificios en el centro del país, edificios en la capital. Y esto no es fácil, porque hay que decir, así como tenemos una tradición milenaria, machista y excluyente, que es un gran desafío para un concepto de democracia igualitaria, también es cierto que tenemos una tradición centenaria de forma de gobierno centralista, que ha ido debilitando el poder local. Por eso estas elecciones municipales, porque no es una elección, son 81 elecciones, ¿verdad? 81 circunscripciones electorales y con sus subdivisiones además, que celebraremos el domingo 7 de febrero de 2016, son elecciones históricas y con una gran carga simbólica que puede sentar pautas para el futuro de nuestra democracia. Sin embargo, pese a esta importancia que tiene, bueno, vimos que un bajo porcentaje, un cuarto de la población dice saber que va a haber elección y además solo el 48% dice que votará según la encuesta de IDESP. Sí, bueno, nosotros lo interpretamos más bien como algo un poco más positivo, sí, claro, porque si tomamos en cuenta, como don Hugo mencionaba, que históricamente ha sido el 30%, un 50% que en este momento se manifieste con ir a votar, es un 20% que nos estamos ganando. Habría que ver qué pasa de aquí, ¿verdad?, a febrero, pero tal vez también para reforzar lo que don Hugo y doña Lorena vienen diciendo, que nos encontramos con la encuesta. Por ejemplo, el 50% de las personas, o solo el 50% de las personas encuestadas, consideran que los partidos políticos de su cantón logran representarlos de manera adecuada. Es parte de esa idea, ¿verdad?, de la crisis de representación. Si nos cuesta a nivel nacional, ¿cómo los partidos, qué estrategias pueden desarrollar realmente para captar las necesidades y voluntades de los miembros de una comunidad y expresarlos en una agenda de gobierno? De la misma manera, solo el 55% de las personas encuestadas creen que la municipalidad está atendiendo sus necesidades y demandas de manera adecuada. Si tengo que los partidos que llegan a la municipalidad no me están representando y la municipalidad no está haciendo realmente muy bien su labor, ¿qué incentivos estamos teniendo para, ¿verdad?, asistir a la una? No obstante, el 85% está muy de acuerdo con la idea de que la participación de las comunidades y las acciones comunitarias podrían incidir en la toma de decisiones de la municipalidad. En otras palabras, las personas sí creen o hay un potencial para realmente organizarse para hacer cambios en el funcionamiento, en la gestión de los gobiernos locales. Como decía anteriormente, la pregunta aquí es, bueno, ¿por qué si las personas tienen esa idea, esa conciencia, por qué no la llevan a cabo? ¿Qué es lo que está impidiendo que hagamos el salto de pasar del discurso al anhelo a una participación realmente
más activa que nos permita superar la crisis de la democracia, como don Hugo mencionaba, que nos permita construir una democracia realmente igualitaria y paritaria, como doña Lorena decía. ¿Qué es lo que pasa ahí entre la población? Parece que lo conoce bien lo que quiere, pero no lo termina haciendo. Sí. Hay que señalar un par de consideraciones respecto a lo que tanto Hugo como Lorena y José Andrés han planteado. Lo primero es la diversidad en la composición del plano local, sí, ¿verdad? Exactamente, tenemos 81 cantones, muchos de ellos fronterizos, muchos de ellos rurales, con distintos niveles de desarrollo, con distintos posicionamientos desde el punto de vista político. De ahí para atrás, como decía Hugo, con relación al recuento histórico de las votaciones para las alcaldías, desde que se instauró ese mecanismo, habría que buscar antecedentes de participación justamente tanto hombres y mujeres. Participación por un lado y representación, como lo ha señalado Lorena ya en varias de sus intervenciones. Y lo otro es que efectivamente uno tendría que seguir haciéndose la pregunta sobre qué es lo que pasa, y ahí estoy un poco, digamos, o bastante de acuerdo con la pregunta que ha planteado José Andrés, qué es lo que pasa con relación a ese bloqueo que uno mira, ¿verdad? Y que se expresa en los partidos políticos con relación a la participación y a la representación real por puestos de poder y por puestos de elección igualitaria por hombres y mujeres. Porque uno lo que mira en las comunidades es efectivamente la mujer siendo la protagonista, la mujer que lleva el dinamismo, el ritmo. Trabaja mucho en la comunidad. Exactamente, la que lleva las agendas de trabajo en las comunidades, pero no las ves representadas en los partidos políticos. Al respecto, Una Mirada conversó con el diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas, quien comentó a Una Mirada que su partido es el que lleva más mujeres en papeleta para alcaldesas en los diferentes cantones del país. Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo muy fuerte a nivel de todo el país. Tenemos candidaturas aproximadamente en 72 cantones que vamos como Frente Amplio y en otras que vamos en alianza con otros partidos políticos. Hay muchísima gente trabajando, la gente está muy entusiasmada y bueno, queremos buscar ganar algunas alcaldías, pero sobre todo nos interesa ganar regidores para ir preparando a nuestra gente en los gobiernos locales. Así es que el entusiasmo es muy grande, la organización ha sido muy fuerte y también algo muy importante es que somos el partido que ha logrado el mayor número de candidatas mujeres para la alcaldía. Llevamos 18 mujeres a la alcaldía, es el partido que más inscribió mujeres para alcaldías y eso es un signo muy importante para el país. Este es un partido donde las mujeres son mayoría y había que darles el espacio que ellas han trabajado y por eso llevamos 18 mujeres para ser alcaldes de este país. Un importante número, pero también habría que reflexionar si esto es un reflejo de participación real en materia política. Bueno, me alegra la noticia, ¿verdad? Tenemos que alegrarnos de buenas noticias. Sin embargo, todavía yo tengo muchas dudas, ¿verdad? Tengo una duda razonable, digamos, porque efectivamente en un análisis que hacía yo en este mismo programa hace un año, ¿sí?, de cara a las elecciones del 2014, luego todos los diputados que quedaron del Frente Amplio fueron varones y eran de las provincias. Entonces es importante porque aquí hay un gran desafío, ¿verdad? Es decir, efectivamente, a pesar de que había una gran posibilidad de que el 50% fueran mujeres del Frente Amplio, fueron totalmente varones, es decir, los 7 diputados que logró el Frente Amplio fueron hombres, ¿verdad? Entonces no se aplicó ningún mecanismo claro en estos cargos para garantizar la igualdad real de las mujeres. Entonces, ni los partidos grandes, ni los partidos pequeños, sí, ni la diversidad de partidos garantizan de por sí, digamos, que haya una participación igualitaria. Tienen que haber decisiones claras, tienen que haber mecanismos claros para que efectivamente haya una participación o una representación más clara de las mujeres. Esto pese a que la encuesta reveló que la población estaría de acuerdo en mayor participación de las mujeres, como vamos a ver en el siguiente bloque. Quédese con Una Mirada, que ya volvemos.
Continúa usted con Una Mirada, el programa de la Universidad Nacional y el CINAR S.A. Hoy sobre el tema de participación política de cara a las elecciones municipales del 7 de febrero de 2016, donde se elegirán una serie de puestos para los 81 cantones del país. Esto en el marco del 40 aniversario del Instituto de Estudios Sociales en Población y DESPO de la Universidad Nacional, que hizo una encuesta sobre este y otros temas, pero hoy estamos abordando este en particular. Llama la atención sobre el tema de participación de las mujeres que el 71.9% de la población encuestada considera muy importante que la mujer participe en gobierno local. O sea, es un dato muy importante, pero que no necesariamente se refleja a la hora de la verdad, como decimos, ¿verdad? Sí. Bueno, como veníamos conversando, las personas parece ser que, o la sociedad costarricense en general, ya tiene asumido en ese discurso esa idea sobre la necesidad de construir una democracia equitativa, paritaria, donde hay espacio real para la participación política de las mujeres. Pero no nos encontramos realmente que al final eso se traduzcan en acciones concretas o que realmente creen una incidencia importante. La pregunta aquí sería ¿por qué? En nuestro caso, pues tratamos de revisar un poco por género, grupos etarios y demás, y bueno, nos encontramos con la sorpresa de que no es tanto por género, sino es un tanto un poco por edad. Las personas más jóvenes tienden a visualizar que es más importante un poco que las mujeres participen, pero bueno, como es una percepción muy generalizada, tampoco es que podemos decir que los jóvenes son los que pasan promoviendo la participación o la equidad, o por lo menos tienen la idea un poco más arraigada. Sí, bueno, a mí me gustaría decir que, por supuesto, que aquí podríamos encontrar otra brecha entre lo que piensa la ciudadanía y cómo lo captan los partidos políticos, ¿verdad? Y eso me parece importante señalarlo, porque han habido muchos estudios, ¿verdad?, de opinión donde la mayor parte de la población está muy de acuerdo, no solamente en que participen en gobiernos locales, sino que haya una mujer presidenta, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, siempre la ciudadanía se ha manifestado muy a favor de esta posibilidad. Pero lo ven bien. Sí, lo ven muy bien incluso, ¿verdad? Pero aquí me voy a detener un poco. La otra idea importante es que yo creo que hay un núcleo duro de desigualdad, y son los partidos políticos. Es un espacio, digamos, que no está tomando las medidas necesarias para garantizar un nivel de democracia aceptable en cuanto a la representación. Incluso también por lo que decía don Hugo, ¿verdad?, hace un rato, que efectivamente hay que acercar más el poder a la ciudadanía, ¿verdad? Y en ese sentido, por ejemplo, para el caso de las mujeres, efectivamente, el hecho de que los partidos haya una cultura muy patriarcal, donde se fomenta más la candidatura de hombres que de mujeres, por ejemplo, que no solamente se fomenta, sino que no se establecen los mecanismos que decía anteriormente, ¿verdad?, como el de la alternancia y el del encabezamiento, ¿verdad? Eso es una utopía, es decir, el encabezamiento en los partidos políticos no está. Y voy a decir un dato, por ejemplo, el hecho que queden, y sobre todo en estos puestos que son uninominales, ¿verdad?, que es más difícil, pero eso tiene que ver con una voluntad política de los partidos políticos, ¿verdad? Sí. Es decir, van a encabezar al menos en la mitad de los 81 cantones una mujer. La mitad, el 50 y el 50 va a ser, esa sería la paridad horizontal, claro, ¿verdad? Si eso no se establece en los estatutos y no se garantiza, vamos a tener casi que el mismo resultado en estas elecciones. Por ejemplo, el 85,5% de los hombres tienen candidaturas, son las candidaturas para alcaldías en las elecciones del 2010, es decir, fueron, y solo el 14,5% fueron mujeres. Creo que esta tendencia se puede mantener ahora, es decir, que entonces el resultado efectivamente ya está anunciado, ¿verdad? Sí, es decir, claro, ya lo sabemos de antemano, porque no hay ninguna varita mágica que garantice que las mujeres van a salir a ganar si no se han establecido los mecanismos claros para que esto suceda. Entonces aquí tiene que ver también con algunas, digamos, también responsabilidades que en este caso yo creo que también tiene la norma y en este caso la implementación. Por ejemplo, en la última reforma al Código Electoral se dejó por parte del Tribunal Supremo de Elecciones que fuesen los partidos políticos los que decidieran el encabezamiento por género, ¿verdad? Y sí, eso afecta la decisión, digamos, de una mayor igualdad política.
Entonces es como muy contradictorio en términos de esta normativa, porque entonces sí se da una desigualdad en la norma, ¿verdad? En lo que establece la norma, pero luego en los resultados, ¿verdad? Entonces sí, este sería un aspecto importante de analizar. Y como también decía don Hugo, y yo concuerdo que efectivamente la cultura patriarcal, ¿verdad? Machista, llamada popularmente, efectivamente está significando un freno en la carrera de obstáculos que tienen que enfrentar las mujeres para la participación política y la representación política. ¿Cómo hacemos, don Hugo, para romper con ese núcleo duro que llamó? Sí, quisiera nada más hacer una precisión. En Costa Rica la ley electoral no la dicta el Tribunal Supremo de Elecciones, el Código Electoral no lo dicta el Tribunal Supremo de Elecciones, lo dicta la Asamblea Legislativa porque es una ley de la República. Y fue una norma legal la que dispuso que los encabezamientos quedarían en manos de los partidos políticos, ¿verdad? Recientemente hay una resolución de Sala Constitucional de la cual solo conocemos el por tanto, que aparentemente va a cambiar eso, hay que esperar los considerandos. Bueno, aparentemente, de lo poco que sabemos, porque la sala solo publica el por tanto en este momento, es que a partir de ahora serán obligatorios los considerar la paridad en los encabezamientos partidarios. ¿Cómo se va a llevar eso a la práctica? No queda a gusto del partido. Habrá que ver cómo va a funcionar en la práctica, pero esto sí anuncia un gran cambio, no para las elecciones municipales de 2016, lo dice la sala, pero sí para las siguientes elecciones, las legislativas de 2018 y las municipales de 2020. ¿Cómo cambiar esto? Nuestro país, y en esto creo que tenemos un consenso clarísimo, nuestro país tiene una gran deuda con la democracia equitativa, igualitaria en materia de género. En Costa Rica tenemos un padrón nacional electoral donde hay más mujeres que hombres. Tenemos índices de participación electoral donde las mujeres siempre votan más que los hombres, porcentualmente hablando. Y sin embargo, cuando vamos a cargos de responsabilidad, como son las alcaldías, la inmensa mayoría la ocupan hombres. Aquí lo que encontramos es una brecha entre lo que la ley dice y cómo la sociedad se comporta. Porque la ley habla de igualdad, pero no es suficiente con que haya acceso igualitario. La ley tuvo que tomar acciones afirmativas, primero cuotas, ahora paridad y alternancia, ahora vendrá paridad horizontal. Nada de eso será suficiente, porque el motivo por el cual la sociedad costarricense es machista no obedece a una ley de la República, ni se puede cambiar con magia reformando un artículo, sino que tiene que ver con la cultura del costarricense y con una cultura ancestral. Entonces cambiar esto, doña Maribel, es más parecido a una maratón que a una carrera de 100 metros planos. Tenemos que seguir bregando, luchando. Claro que los avances normativos son buenos, son positivos. Si no tuviéramos cuotas, si no tuviéramos paridad, seguramente tendríamos niveles de participación, de representación de la mujer muchísimo más bajos que los que tenemos actualmente. Pero la reforma legal no va a ser suficiente, hay que ir cambiando la forma de pensar del costarricense mediante la educación, mediante los mensajes que predominan en los medios de comunicación y también revisando concienzudamente nuestras estructuras familiares y nuestras estructuras de poder más básicas. Y en esto los estudios sociales en población son fundamentales y de ahí la importancia de estos 40 años de trabajo de IDESP. Pues sí, yo he dicho durante todo este año que estamos cumpliendo los primeros 40 años de vida, ¿no? Académica, yo creo que vendrán más. Y a propósito del tema de cómo IDESPO procura siempre sistematizar lo que las opiniones públicas estaban valorando sobre diversos temas y muy relacionado con la encuesta a la que estamos haciendo referencia, cuya segunda parte tocó justamente varios temas que tienen que ver con agendas, ¿verdad? Y cómo las poblaciones encuestadas se acercan o se alejan indistintamente a señalar su acuerdo o su desaprobación con temas de agenda de derechos humanos, por ejemplo, el tema de la determinación de la mujer sobre su cuerpo, ¿verdad? Eso es un aspecto a señalar.
y así otros elementos que se visualizan como de deuda, y yo ahí quisiera concordar con Hugo sobre la necesidad de pensar en esto como un tema país, ¿verdad? Que no se resuelve con una ley, yo estoy clarísimo en eso, sino que se resuelve con modificación de prácticas en lo cotidiano, ¿no? Y tal vez aquí hacer un señalamiento sobre lo histórico de estos comportamientos, ¿no? Prácticamente desde la colonia venimos experimentando este tipo de comportamientos, ¿verdad? Que son verticales, que son básicamente excluyentes y que consideran un dominio, digamos, en este caso, del hombre sobre la naturaleza, sobre la mujer y sobre las instituciones, que nos rebasan más allá, inclusive de elementos de corte fundamentalmente político, ¿verdad? La elección municipal va a ser el 7 de febrero de 2016. ¿Cuál es la dinámica que tiene prevista el Tribunal Supremo de Elecciones para ese día? Es una dinámica similar a la de cualquier comicio de escala nacional, solo que con una complejidad técnica muchísimo mayor. Pensemos que en las elecciones de febrero de 2014, los costarricenses elegimos 60 cargos, un presidente, 2 vicepresidentes de la República y 57 diputados, total 60. En las elecciones del 7 de febrero de 2016 vamos a elegir 6.069 cargos municipales. ¿Sí? O sea, 6.000 más cargos, ¿verdad? Y eso a través de la participación de 62 partidos políticos, más de 34.000 personas postulándose a sus candidaturas. El tribunal tiene que desplegar una logística que implica la participación de aproximadamente 40.000 agentes electorales, entre auxiliares electorales, asesores electorales, miembros de mesa, fiscales partidarios a los cuales hay que acreditar, observadores nacionales e internacionales. Es una logística muy amplia, y las urnas estarán abiertas, como es usual, de 6 de la mañana a 6 de la tarde en todo el territorio nacional. No hay voto en el extranjero porque no tenemos municipalidades fuera del país, claro. Es un voto local. Y tendremos en efecto toda la logística, atención a personas con discapacidad, adultos mayores, votación en centros carcelarios, votación en asilos de ancianos, y toda la mesa estará servida para que las costarricenses y los costarricenses puedan participar de esta fiesta electoral. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, efectivamente, creo que fue un lapsus, porque es que yo estuve en la reforma en la propuesta de reforma al Código Electoral, ¿verdad? Y esto sí fue una discusión muy fuerte, lo del encabezamiento, y efectivamente, digamos, el que dicta la norma finalmente es la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Y estamos totalmente de acuerdo. Pero la gente tiene que salir a votar independientemente de lo que diga la norma y tiene que participar. Exacto, porque digamos, aquí lo importante es que la gente asuma también su responsabilidad, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que también las mujeres, todas las mujeres, un llamado para que efectivamente acudan a votar y también apoyen a otras mujeres a que lleguen a cargos de representación, ¿verdad? Este es un asunto político también de primer orden, es decir, en todos los espacios que se abren, realmente hay que usarlos, utilizarlos para bien de los derechos de las mujeres y de la población en general, porque en realidad estamos hablando que las mujeres somos el 50% de la población de este país. José Andrés. Sí, tal vez solamente quería mencionar un tema antes de que no se me fuera, que no podemos profundizar porque no tenemos tiempo, pero que desde Umbrel Político también hemos estudiado, y es la violencia política que sufren las mujeres que son electas en cargos en representación popular en las municipalidades. Sí, porque es otro tema, exacto. Porque eso no significa no salir a votar y no participar. No, todo lo contrario, digamos, es como doña Lorena ha venido diciendo, es parte de ese núcleo fuerte de discriminación que han sufrido las mujeres y que es necesario, es decir, no solamente les acuesta llegar a la representación, a ser electas, sino que después les cuesta, ¿verdad?, ejercer el cargo. Entonces creo que, como bien decía don Hugo, eso es parte de todo lo que tenemos que cambiar como sociedad, de reconocer una participación equitativa y es que yo no diría como facilitar a las mujeres, porque no hay que facilitarles nada, son sus derechos y ellas más bien es no ponerles dificultades. Los cambios se consiguen trabajando por ellos, pero tenemos que trabajar todos y todas, si no,
bien difícil, porque esperar que alguien lo haga por uno es muy fácil, pero lo más obvio, lo más apto es que todas y todos salgamos a votar, todas y todos participemos activamente en nuestras comunidades, pero no solo trabajando, sino también en la toma de decisiones que la política involucra. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y a ustedes por estar una vez más en Una Mirada. Recuerde, salga a votar el 7 de febrero de 2016 por su cantón y por su país. Muchas gracias por acompañarnos. Lo esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.